Bueno, buen día. Vamos a eh, comenzar, ¿no? con la clase de hoy. Vamos a continuar con la lección de los ilícitos tributarios y con esta segunda y última parte que es referente a los delitos tributarios, ¿no? Que ya estábamos empezando a ver la anterior clase y que vamos a concluir hoy. Ya hemos visto que, bueno, el delito es una descrita como tal, ¿verdad? En la normativa penal o en la normativa, en este caso, de corte tributario, ¿verdad? En nuestro eh, país, bueno, se considera delito tributario a toda violación dolosa de normas legales, impositivas sancionadas con penas, pero con penas privativas de libertad, ¿no? Esa es la característica de los delitos tributarios. Supone la realización de un comportamiento grave que infringe una norma tributaria. Se daña la recaudación tributaria de manera inmediata y la función del tributo. Como todo delito contiene elementos constitutivos como la acción, omisión, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y la pena, ¿no? En el, estos delitos tributarios, ¿no? A diferencia de las contravenciones, constituyen, como habíamos visto, una perturbación grave del orden social. O sea, no es solamente un mero descuido o un incumplimiento, una omisión culposa, digamos, de alguna norma tributaria, de algún deber formal, sino que es una actitud eh, que conlleva dolo, ¿verdad? Que conlleva el ánimo de defraudar a la administración tributaria y por ende disminuir la recaudación. Y si disminuye la recaudación, entonces no se puede atender las necesidades públicas en los niveles que debería atender el Estado. No se puede optimizar los derechos en el nivel que se debería hacerlo. Entonces, eh, estás afectando no solamente al Estado como la persona jurídica titular de la recaudación, sino a toda la ciudadanía, a toda la población que se beneficia del gasto público, ¿verdad? De la aplicación de los ingresos públicos. Entonces, por eso mereces irte a la cárcel, ¿no? Y por eso se consideran como el contrabando de múltiples víctimas y todo. Bueno, es una afrenta directa al Estado, ¿no? Y estos delitos tributarios se encuentran establecidos en los artículos 175 y 176 del Código Tributario. Y son defraudación tributaria, defraudación aduanera, instigación pública a no pagar tributos, violación de precintos, controles, contrabando, otros delitos aduaneros tipificados en leyes especiales. Y en este caso de los delitos aduaneros entra la ley 1990, la Ley General de Aduanas, que es la que describe los delitos aduaneros, ¿no? Cohecho aduanero, eh, asociación delictiva aduanera, ¿no? Y todo relacionado a los trámites de importación o exportación de, de bienes y servicios, ¿no? Ahora, obviamente, como en todo proceso penal, ¿verdad? Porque es así como se llega a sancionar los delitos, ¿no? Se hace imparcialidad, calidad y derecho que las sustitutivas a la detención va a la cárcel, pues, ¿no? La presunción de inocencia, que también está muy relacionado con el principio de buena fe, ¿no? La administración tributaria cree y supone que yo cumplo con mis obligaciones formales de manera cabal y exacta, ¿no? O sea que cuando yo he declarado que he facturado 1.000, cree que estoy diciendo la verdad, ¿no? Y que estoy pagando impuestos sobre esos 1.000. Ahora, ¿qué pasa si en realidad he facturado 10.000, ¿no? Y estoy abusando de esa buena fe de la administración, pero eso va a ser hasta que me fiscalicen un periodo determinado, una gestión, me van a pedir eh, los descargos, y si yo no presento mi talonario, digo, ay, se me ha perdido el talonario de esa fecha, me va a disculpar, van a pedirle a mi proveedor, digo, o a mi comprador, ¿sí? O el, a quien haya pagado los servicios, y ahí van a tener la verdad de la milanesa y me van a configurar deuda tributaria.
pero hasta ahí hay presunción de inocencia, ¿verdad? Se relaciona también en materia tributaria mucho con el principio de buena fe, ¿no? Que, como les he dicho, se traduce en que la administración presume que el contribuyente está cumpliendo con sus obligaciones materiales y formales. Luego está la igualdad, que bueno, el Estado tiene que desvestirse de toda autoridad cuando va a ingresar a un proceso en contra de un contribuyente. En ese caso estamos ambos, ¿no?, constituyendo una relación jurídica bajo, bajo las normas, en este caso de corte tributario, ¿no?, como la 843, el Código Tributario. Entonces, el Estado es un... Y no por ser el Estado va a tener beneficios o prerrogativas. Estamos sujetos a los mismos plazos y a las mismas obligaciones procesales, ¿no? Y eso se trata de la igualdad dentro de estos procedimientos. Luego la legalidad de la prueba. Tiene que ser obtenida por medios lícitos, ¿no? Eh, de carácter real o personal para asegurar el pago, ¿no? Y la comparecencia, en su caso que cumpla con la sanción establecida y otras relacionadas con el debido proceso penal y civil, ¿verdad? La responsabilidad penal quiere decir que sí soy autor de, material o intelectual de un delito, y como soy autor, entonces tengo que irme a la cárcel, ¿no? Y por esa responsabilidad penal, la característica es que se imponga la pena privativa de libertad. Y luego está la responsabilidad civil que, bueno, también deriva de un pronunciamiento de una autoridad competente que diga que sí, pues mi actitud ha defraudado hacia al sujeto activo, que en este caso es el Estado, puede ser el municipio o la gobernación, ¿verdad? Pero también puede ser el Estado central, ¿no? Y como he defraudado, entonces debo pues dinero, ¿verdad? Y tengo que cumplir con eso, con ese monto que yo he omitido, multa por incumplimiento, en su caso, ¿no?, multa por incumplimiento del deber formal, interés, mantenimiento del valor, hasta actualizado hasta la fecha de pago. Entonces, eso es responsabilidad civil, ¿no? Es el lograr el pago objetivo del tributo omitido o el resarcimiento del daño. Esta responsabilidad civil puede ser determinada tanto dentro del proceso penal o en la vía civil ordinaria una vez se ejecute en la vía penal, ¿verdad? Y como en una sentencia eh, se te declara culpable, ¿verdad?, del autor del delito tributario. Entonces, eh, tú debes como deuda tributaria un monto X, ¿verdad? Esto, si no te determinó en la misma sentencia ahí en penal, puede ser ejecutoriada. ¿Y cómo está ejecutoriada? Cuando ya no hay recurso ulterior para presentar, o sea, posteriormente ya no hay nada que hacer. Si bien porque te ha vencido el plazo para apelar y no lo has hecho, entonces ya no hay dónde ir, o bien porque la ley expresamente dice que sobre esa resolución no va a admitir, luego eh, de que pase el plazo que indique la ley, se declara ejecutoriada. Y ejecutoriada quiere decir que tiene que ser cumplida y ya no puede haber ninguna reclamación al respecto. El proceso penal, la sentencia, puedo reclamar la reparación del daño civil en la vía civil o puedo hacer calcular la responsabilidad civil dentro del proceso penal. ¿No? Ahora, eso es lo que estábamos viendo, la responsabilidad civil, que está en el artículo 171. En el 173, ¿no?, establece la extinción de la acción, ¿no? Y la extinción de la acción se da para, para los delitos tributarios, pero menos para el contrabando, ¿no? Porque el contrabando es un delito que afecta. Nadie importa pues 1.000 bolivianos, ¿verdad? Ni 2.000 bolivianos, importan millones de bolivianos, ¿no? Y defraudar los, bueno, los tributos que representa esta mercadería, esta mercancía, eh, se traducen de manera efectiva. No es como decir, ah, ya no voy a pagar 400 pesos o 300 pesos de mi patente o de mi bien, y no por eso se va a cerrar la posta, ¿no ve? Pero imagínense que no paguen las importaciones millones y millones de bolivianos, ¿no? Ahí sí va a haber una afectación en el nivel de la prestación de los servicios públicos, incluso va a afectar de los sueldos de los funcionarios, todo para lo que se aplica el gasto público, ¿no? Porque
En realidad las importaciones representan pues millones de bolivianos, ¿no? Y o sea, es algo que no es difícil de controlar por la extensión de la frontera, ¿verdad? Y los limitados recursos que se tienen. Entonces, se encuentran unos caminos alternativos y listo, y llegan. Y como este, representa, digamos, un monto alto nomás de beneficiarse por el contrabando, porque los impuestos son nomás elevados para la importación. Entonces, el contrabando gana pues mucho, ¿no? Entonces, eh, hay que castigar este delito, hay que intentar reprimir de cualquier manera, ¿no? Entonces, por eso hay extinción de la acción, pero dice salvo en el delito de contrabando. ¿No? La acción penal en delitos tributarios se extingue conforme al establecido en el 27 del procedimiento penal. A ese efecto, se entiende la deuda tributaria más el 100% de la multa correspondiente, siempre que lo admita la administración tributaria en calidad de víctima, ¿no? Entonces, yo puedo ofrecer a la administración tributaria el pago total de la deuda tributaria. ¿Y qué quiere decir deuda tributaria? Como ya hemos llevado, el tributo omitido más los recargos, ¿no? O sea, tributo omitido más interés, más multa por incumplimiento de deber formal, más mantenimiento del valor. Y aparte de todo eso, tengo que pagar el 100% más de la multa. Y siempre y cuando lo admita la administración en calidad de víctima. Pero casi siempre lo admite porque lo que le importa al Estado, al municipio, a la gobernación, es obtener la recaudación, ¿verdad? No meterte a la cárcel, que ya no va a contribuir. ¿Cómo vas a pagar impuestos si vas a estar en la cárcel? ¿No? Entonces, lo que le importa al Estado es que pagues y que sigas produciendo y sigas aportando al gasto público. Ahora, pero menos en caso de contrabando, ¿no? Ahí no hay reparación del daño para extinguir la acción del delito de contrabando. Ahora, los efectos del acto firme o la resolución judicial ejecutoriada, ¿no? Eso es más o menos lo que les estaba diciendo de cuándo se ejecutoria y qué es que una sentencia tenga calidad de, de ejecutoriada, ¿no? Es que ya no le cabe en recurso a alguno sobre esa resolución. O sea, no se puede apelar, no se puede eh, eh, recurrir de casación, porque ya te venció el plazo o porque la ley dice expresamente que sobre esa resolución no se admite recurso alguno. Y en el caso del acto, y eso es un acto judicial, ¿verdad? Pero también existen actos administrativos, ¿no? Las contravenciones que se tramitan ante la administración sancionatoria o resolución determinativa, ¿verdad? O una resolución que diga que no debes. Pero esos son los actos administrativos, ¿no? Entonces, este acto administrativo también puede ser recurrible en la vía administrativa. O sea, no estamos ante un juez, ¿verdad? Estamos ante la misma persona a la que o le debemos impuestos nacionales, y a impuestos nacionales mismo le vamos a decir que está interpretando mal la norma o que he pagado y que está mal y que no debería, y que ya ha pagado y que no debería pagar. Entonces, a tu mismo acreedor le estás diciendo que no le debes, de acuerdo a tu interpretación, ¿no? Y entonces, esta vía administrativa casi siempre sale improcedente al contribuyente, porque además es como que el funcionario acepte que ha cometido un error, pues, y que se afecta al Estado, entonces responsabilidad ya también para el funcionario. Y por eso es que los funcionarios, hasta sin sentido, hacen resoluciones determinativas, sancionatorias, o no aceptan las tributarias. Pero estas resoluciones se recurren en la vía administrativa misma con el recurso que se llama de alzada y el otro recurso que se llama jerárquico. No tiene eh, nada que ver con la vía judicial, ¿no? Pero cuando me vence el plazo, ¿verdad? Para presentar el recurso de alzada o el recurso jerárquico, esta resolución administra acto firme. Y es similar a lo que sería la ejecutoria de sentencia en la vía judicial, ¿no? Entonces tiene que pasarse a la etapa de ejecución, tiene que cumplirse sí o sí. De eso se trata esa diferencia, ¿no? Acto administrativo firme, emergente de la fase de determinación explicado, ¿verdad? O de paso de perjudicialidad, que incluye también el acto firme o la resolución judicial, ¿verdad? Producirá efecto de la cuantía de la deuda tributaria, ¿no? Entonces, si estamos en un proceso penal, pero ya existe previamente un proceso administrativo o también un proceso judicial, ¿verdad? Mediante el contencioso administrativo que determine una deuda a ese señor que se le está, al que se le está
procesando penalmente, se va a tomar en cuenta esta resolución judicial o ejecutorial o este acto firme, pero solamente en cuanto a la determinación de la cuantía. O sea, vamos a tomar por cierto que debe 10.000, como dice ese acto firme, ¿verdad? Por este delito, por esta línea privativa de libertad. Eso todavía tiene que estar. Ahora, la sentencia que se dicte en proceso penal tributario no afectará la cuantía de la deuda tributaria así determinada. O sea que cuando se dicte la sentencia puede determinar también la responsabilidad civil, ¿verdad? Pero administrativa, en prejudicialidad, ¿verdad? O una resolución judicial ejecutoriada. Entonces, este proceso penal no puede afectar esa cuantía. La cuantía que se tiene que tomar en cuenta es esa del acto firme o la resolución ejecutoriada. Eso es a lo que se refiere el artículo 174. Ahora, ¿quiénes son competentes para conocer los juicios de delitos tributarios? Los que tienen que conocer, o sea, los jueces competentes, es el Tribunal de Sentencia en materia penal tributaria con jurisdicción y competencia departamental. O sea, eh, en cada distrito judicial tienen que existir estos tribunales de sentencia en materia penal, ¿no? Y, bueno, debería ser, los jueces en materia penal, mm, si son bien especializados en penal y todo, no muchos son especializados en materia tributaria propiamente dicha, ¿verdad? Entonces, no pueden muy bien interpretar los tecnicismos tributarios y todo aquello, ¿no? Porque no son tributaristas y no son contadores, ¿no? Sino son penalistas, ¿verdad? Son jueces en materia penal estos tribunales de sentencia también tienen otra clase de delitos, ¿verdad? Pero no hay este, una especialización así en materia penal tributaria de los servidores de justicia. Así que muchas veces la resolución también afecta al contribuyente y lo constitucional, así, para que la sala contencioso administrativa, que son más especializados, consideren el, lo que está exponiendo el contribuyente, ¿no? Pero hasta eso ya no tienes beneficio de reducción de sanciones, pues como ya hemos visto, vas a pagar todo el tributo omitido más toda la deuda tributaria, ¿no? Actualizada a la fecha de pago, o sea, sigue corriendo, sigue corriendo. Ahora, al respecto del papel del Ministerio Público dentro de los delitos tributarios, ¿no? El, no, está el 175, eso ya es el contrabando, no, el 185. Estos 181 bis, TER, todo eso, son los delitos aduaneros que están en la ley 1990, ¿no? Usurpación de funciones aduaneras, sustracción de prenda aduanera, asociación delictiva aduanera, falsedad aduanera, tráfico de influencias en la actividad aduanera, ¿no? Y el contrabando agravado, ¿no? Esos son delitos también tributarios, obviamente, pero eh, específicamente de eh, de los contribuyentes que realizan operaciones de importación y exportación de bienes y servicios. Ahora, el Ministerio Público, como señala el artículo 185, tiene que dirigir eh, la investigación de los delitos tributarios y promover la acción penal tributaria entre los de investigación de la Administración Tributaria, de acuerdo con las atribuciones, funciones y responsabilidades establecidas en el presente código. El, entonces, en este caso, el fiscal tiene que pedir la ayuda de equipos multidisciplinarios, peritos, para que le ayuden a comprender la materia tributaria, que, bueno, como hemos visto, tiene sus especificaciones y sus particularidades, ¿no? Ahora, este, el Ministerio Público debería, pues, tener fiscales especializados en materia tributaria también, pero no existe contribuyente y no se da una buena interpretación de la norma tributaria. Y también en defensa del contribuyente, ¿no? Debería existir pues una defensoría tributaria, ¿no? Porque cuando yo voy al defensor del pueblo o a alguna instancia así estatal a decir que se está pasando el Estado, que esto es así, que me están cobrando de más o todo, ¿no? Como no tienen conocimiento de materia tributaria, no pueden ayudarme de la mejor manera, ¿verdad? Aunque tengan buenas intenciones, no se puede por el carácter técnico de la materia tributaria, así que haría falta nomás una defensa también, una defensoría del contribuyente.
¿no? Entonces, son los fiscales los que van a dirigir el proceso. Pero en materia aduanera sí existe la Fiscalía de Aduana, está ahí mismo en las oficinas de aduana, en el kilómetro 7 de la avenida Capitán Ustariz. ¿No? Ahí también es Fiscalía de Aduana y ahí se atienden los delitos aduaneros, esos que estábamos viendo acá en el artículo 181, ¿no? Que son los delitos aduaneros, ¿no? Que atiende la Fiscalía de Aduana, ¿no? El contrabando, que es el que más afecta, ¿verdad? Que es introducir o extraer mercancías en forma clandestina por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Entonces, eludir el control aduanero, eso es contrabando, ¿no? Ahora sí, y la aduana nacional le, te habilita pues la ruta, ¿verdad? Entonces tienes que pasar por los controles, tienes que ir en el mismo camión con la misma placa y el mismo chofer que dice pues en tus documentos. Si cambia de chofer y no comunicas, ya estás con multa, ¿no ves? Si llega otro camión, si hay un transbordo, ya contrabando, ¿no? ¿Por qué no has comunicado? Si ha pasado algo, tienes que comunicar a la aduana más próxima dentro de las 24 horas y por qué estás realizando el transbordo, por qué no va a llegar el chofer que está, eh, que está especificado en el manifiesto internacional y todo aquello, ¿no? Entonces, todo eso es contrabando, aunque tenga la documentación completa, ¿verdad? Si vas por la ruta que no te ha habilitado la aduana, contrabando. Si vas en el horario que no te ha habilitado, contrabando, ¿verdad? Entonces, bueno, ya hay otras actitudes también que, bueno, tardaríamos mucho en especificar una por una, ¿no? Pero son esas que están ahí y que son materia ya de derecho aduanero que se lleva en último semestre, pero la usurpación de funciones aduaneras ya es para los funcionarios públicos, ¿verdad? La sustracción de prenda aduanera quiere decir que del depósito aduanero me lo he sacado la mercancía. Esa es la prenda aduanera, ¿no? La Ley General de Aduanas dice la mercancía es prenda preferente por el pago de tributos aduaneros. Entonces, hasta que tú pagues, tú llegas, boom, y lo dejas en depósito. Todavía no te hacen controles ni nada, ¿no? Dejas, vas, haces validar la DUI, te calculan el impuesto, pagas el impuesto y recién van a ir a pesar, a verificar, ¿verdad? A canalizar, se llama, y te van a verificar el cumplimiento, porque si lo harían antes de que pagues, dirías, ay, me he equivocado, no ponle nomás lo que debo volver a pagar, ¿no? Pero eso ya son cosas dolosas, son ilícitos, ¿no? Entonces primero tienes que pagar y después verificarse que has cumplido bien, ¿no? Ahora, esta mercadería o esta mercancía puede ser sustraída, pues esta prenda aduanera, ¿no? ¿Verdad? Y se llama sustracción de prenda aduanera. El que sustraiga o se apoderara ilegítimamente de mercancías que constituyen prenda aduanera. Este delito será sancionado con privación de libertad de 6 a 10 años. Luego, falsificación de documentos aduaneros como la DUI, ¿verdad? El manifiesto internacional de carga, la factura del importador. Luego, el cohecho activo aduanero, ¿no? Cuando cometes delitos conjuntamente con el funcionario. Y luego el contrabando de exportación. Si bien solamente las importaciones pagan tributos, también la exportación tiene las reglas que cumplir, no está librado nomás así a la de Dios, ¿no? Ahora, estas son las penas que se aplican a la comisión de delitos tributarios, principalmente la privación de libertad y accesoriamente, o sea, juntamente con esto pueden aplicarte cualquiera de estas o todas estas, ¿no? Multa, comiso, inhabilitación especial. Para ejercer las actividades relacionadas, ¿no? Para el ejercicio del comercio y para la concesión de beneficios o también para contratar con el Estado. Ya hemos visto la extinción de la acción, lo que se refiere digamos, al pago del daño civil. Estos son los delitos, los de la ley 1990 o ley general de aduanas, como ya habíamos mencionado de pasada ahorita, y estos que son los que nos interesan, ¿verdad? Los que están en la ley 2492, que son defraudación tributaria, defraudación aduanera, instigación pública a no pagar tributos, violación de precintos, contrabando y otros tipificados en leyes especiales, ¿no? Entonces, en la defraudación tributaria es evadir o burlar dolosamente las obligaciones fiscales. Declaro y no pago, o declaro menos de lo que vendo, o de plano ni declaro, ¿verdad? Ni pago mis obligaciones tributarias. Entonces, eso
resulta indudablemente en un perjuicio económico para el sujeto activo, ya sea el municipio, la gobernación o el Estado central. Pero para que esta actitud, ¿verdad?, de sustraerse de las obligaciones materiales, o sea, de la obligación de pago, sea considerado un delito, el tributo omitido tiene que ser mayor o igual a 10.000 UFBs, ¿no? Entonces, si no es igual a 10.000 UFBs, no es un delito de defraudación tributaria, sino es una contravención, ¿verdad?, de la gestión, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando del IVA, tienes que haber defraudado 10.000 UFBs en un mes. Si estamos hablando del IVA, tienes que haber defraudado 10.000 UFBs en tu declaración de cada gestión. ¿Cuál es la pena privativa de libertad? 3 a 6 años. Si te dan el mínimo, puede que no entres a la cárcel, ¿verdad? Pero si va de 4 a 6, entonces ya vas a entrar sí o sí. También una multa equivalente al 100% del tributo omitido y la inhabilitación especial para ejercer el comercio, ¿no? Ahora, en la defraudación tributaria, ¿no? Existen diferentes concepciones de cuál es el bien jurídico protegido. Puede ser la fe pública, ¿no? O puede ser el patrimonio estatal, ¿verdad? El ingreso, infraccionando una norma, ¿no? Y por más norma administrativa que sea o resolución normativa, es una norma y está vigente dentro el ordenamiento social. Y si tú no ordenas, lo que estás haciendo es perturbar ese orden social, ¿verdad? Y al perturbar el orden social, como no estás pagando, también estás perturbando el orden económico. Porque tal vez no va a faltar el contribuyente que diga, "Ah, y si este declara y no paga, yo como son ando pagando y no le pasan a pagar", ¿no? Entonces, eh, el orden social y el orden económico es también un bien jurídico protegido por el delito en el delito de defraudación tributaria. O puede ser el erario público, que es el tesoro general de la nación, ¿verdad? O puede ser también la actividad financiera, que es más o menos lo mismo que el inciso E, ¿verdad? ¿Qué es actividad financiera? Ingreso, gasto y atención de necesidades públicas, ¿no? Cuando hablamos de actividad financiera del Estado. Entonces, cuando no pagas, afectas pues, a eso, ¿no? Entonces, eso hay que proteger y eso se llama el bien jurídico protegido en esos delitos. Ahora, ¿qué es defraudación aduanera? Es igual, pues no es sustraerte de las obligaciones aduaneras, ¿no? Pero eh, en este caso, ¿verdad? No estamos hablando de la administración municipal ni de la gobernación, ni siquiera del Estado. Sí estamos hablando del Estado central, pero mediante su administración, no de impuestos nacionales, ¿verdad? Porque de impuestos nacionales es lo que acabamos de ver. Entonces, el, esta defraudación aduanera, ¿verdad? Es el delito, es sustraerse de manera dolosa de las obligaciones, pero de las obligaciones de tributos de importación o de tributos aduaneros. Entonces, ¿qué pasa? Con esto perjudica el derecho de la administración a percibir tributos. Pero el derecho no es de la administración, no es de la aduana nacional. Lo que la aduana se ve perjudicada de realizar es de ejercer su función de recaudación. Entonces, a la aduana como institución pública le estás perjudicando para ejercer su función, su atribución de recaudación. Y al Estado plurinacional de Bolivia le estás perjudicando en su derecho, ¿no?, de recibir el monto, en el derecho patrimonial, ¿verdad? Eh, de recibir ese monto líquido para poder ejercer sus fines, ¿no? Y por eso te tienen que perseguir pues, hasta que cumplas. Ahora, para que el delito sea configurado de defraudación aduanera, ¿no? El despacho aduanero tiene que ser mayor o igual a 10.000 UFBs, ¿no? ¿Qué se considera defraudación aduanera? No estamos hablando de contrabando, ¿verdad? Estamos hablando de realizar mal las declaraciones de mercancías, o sea, la DUI, ¿verdad? Realizar operaciones declarando cantidad, calidad, valor, peso o origen diferentes de los reales de la mercancía. Eso solamente con el motivo, obviamente, de pagar menos impuestos, ¿verdad? Luego, inducir en error a la administración aduanera para pagar menos de lo correcto y utilizar indebidamente documentos relativos a franquicias, inmunidades y privilegios o concesiones tributarias. ¿Qué, ¿Cómo se materializa esto? Por ejemplo, cuando yo traigo un auto, ¿no ve? Hay, eh, tal vez hay Suzuki SX, Suzuki SX Turbo, Suzuki SXL, Suzuki SX Deluxe, ¿no ve? ¿Ya? Versión más cara, ¿verdad? Versión SX Deluxe, no sé qué cosas, ¿no? Pero yo le pongo solamente el subtipo más barato. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy declarando
una calidad, unas características diferentes de las reales, solamente para pagar menos tributos, ¿verdad? Pues van a decir, ah, sí, SX4, sí, SX4, a ver, SX4, partidas a detalle, van a decir, pero sí, estas características del vehículo, el techo, ¿verdad? Bueno, no sé, el techo solar, los asientos de cuero, cualquier otra cosa que le vean, más no corresponde pues a- al, al modelo que está declarado. Entonces, ¿qué? Si el tributo 10.000 UFBs, ya eres pues un delincuente aduanero, ¿verdad? Y sí o sí vas a ir a la cárcel si te declaran culpable, porque la sanción es de 5 a 10 años y una multa equivalente al 100% del tributo omitido. Eh, Vamos a quedar ahí, ¿no? Ya se nos va a acabar el tiempo. Y a la vuelta en unos 10, en 10 minutitos nos conectamos de vuelta para terminar con lo y absolvemos ahí también las dudas. Entonces nos vemos en 10 minutitos. Está bien, doctor. ¿Ok? Hasta luego. Hasta luego, doctor.